Hola, hemos llegado al final del año litúrgico. Sabemos nosotros que la Iglesia tiene un calendario distinto al calendario civil. El calendario civil comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. La Iglesia nos presenta un calendario litúrgico distinto, que lo divide en 3 ciclos: el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Estos ciclos van desde el primer domingo de Adviento hasta la fiesta de Cristo Rey. Y esto con el propósito de conocer durante 3 años los 4 evangelios, es decir, de una cierta forma, la vida completa de Jesús. Y como todos los años, la Iglesia nos propone la fiesta de Cristo Rey. Pareciera que quiere como cerrar con broche de oro cada ciclo litúrgico. Al inicio de la vida de Jesús en este mundo, se nos narra en los evangelios que unos magos venidos de Oriente fueron a casa de un rey a preguntar por un rey que había nacido. Es decir, desde el comienzo se nos está dando la pauta que es un rey. Jesús durante toda su vida no hace otra cosa que predicar el reino. Al final de la vida de Jesús, ante Poncio Pilato, viene la pregunta clave: ¿y entonces tú eres rey? Pilato no entendió naturalmente. El único reinado que él conocía era el reinado de Tiberio. Sin embargo, Cristo le clarifica: sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, tendríamos que saber de qué reinado entonces habla Jesús. ¿Cuál sería la realeza de la cual hoy estaríamos hablando? La realeza de Jesús en el Calvario es totalmente distinto a la realeza de este mundo. Escuchamos el Evangelio. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Miremos ante todo el lugar. Su palacio, el Calvario. Su trono, la cruz. Su corona, corona de espinas. Sus trajes, sus vestimentas, completamente desnudo. La gente que lo aclama, aquí lo insultan, lo vejan, lo humillan, lo escupen. La guardia de honor, 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora bien, Lucas describe en este evangelio 4 tipos de personas y es interesante que nos detengamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, habla de el pueblo. Segundo, de los magistrados. Tercero, de los soldados. Y cuarto, de los malhechores. Veamos el primero, el pueblo. ¿Qué dice San Lucas del pueblo? Lucas dice que el pueblo miraba, es decir, no pone en labios del pueblo ninguna ofensa, porque sabe que el pueblo es inocente. Lucas tiene un gran aprecio por el pueblo, por la gente pobre, la gente humilde, y él sabe que el pueblo ha sido víctima de estos líderes religiosos que nunca se esmeraron en quererles hablar y presentarles el verdadero Dios. Por lo tanto, Lucas se cuida mucho de hablar del pueblo y no pone ni una palabra en los labios del pueblo. Todo lo contrario, más adelante viene a decir que el pueblo se regresó dándose golpes de pecho. Es decir, hay una gran admiración, porque Lucas sabe que el pueblo es inocente, el pueblo no sabe lo que está sucediendo. El segundo grupo es el grupo de los magistrados, de grupos religiosos. Estos sí son los responsables de la muerte de Jesús. Estos son los que dicen: a otro salvó, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el elegido. En primer lugar le dicen: sálvate a ti mismo. Es decir, lo están invitando a pensar en Él, porque esa es la característica de los reinos de este mundo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Es decir, lo que importa eres tú. El pueblo no importa. Ellos se preguntan: ¿por qué no bajas de la cruz? Haz un milagro. Si ha hecho tantos milagros, hazlo ahora, para que todo el mundo crea. Si Cristo hubiese descendido de la cruz, se hubiese contradecido de toda su prédica, porque durante toda su prédica predicó un Dios totalmente distinto al que ellos creían. Ese Dios de fuerza, ese Dios de violencia, ese Dios guerrero, ese Dios que se impone, ese no es el Dios que Cristo vino a presentarnos. Cristo vino a presentarnos un Dios de amor, un Dios de caridad, un Dios de servicio a la humanidad. El Dios de Jesús no es el Dios que piensa en sí mismo, sino el que piensa en los demás. No es el Dios que domina, sino el que viene a servir. El tercer grupo son el grupo de los soldados. ¿Qué dicen los soldados? También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate.
Estos soldados son unos pobres hombres que no son ni romanos ni son hebreos. Estos soldados son de Siria, porque la provincia romana tenía su capital en Alejandría de Siria. Por lo tanto, los soldados eran tomados de aquella comunidad. Estos soldados pues eran extranjeros, no entendían el idioma, no entendían las costumbres, no entendían su religión. Ellos estaban por su trabajo. Y naturalmente, como suele suceder hoy en día, muchas veces esta gente es muy mal pagada. Como son muy mal pagados, ellos tratan de cometer todo tipo de injusticia. Y lo vimos, por ejemplo, cuando Jesús caminaba hacia el Calvario, le faltaban los últimos 300 metros con aquel madero de 30 kilos sobre sus hombros, y ellos obligan a un pobre campesino, a Simón de Cirene, lo obligan a cargar el madero. ¿Por qué no lo hicieron ellos? Porque están acostumbrados a humillar, están acostumbrados siempre a aprovecharse del humilde, del sencillo. Entonces, obligan a Simón de Cirene que cargue él ese madero de 30 kilos en aquellos escasos 300 metros que faltaban para llegar al Calvario. Esto es el reflejo de lo que ellos solían hacer con aquel pueblo. Lo humillaban, lo vejaban, y en cuanto ellos pudiesen cometer cualquier injusticia donde hubiesen dinero, pues se aprovechaban, porque eran muy mal pagados. Que están lejos de su nación, que están lejos de su familia, lejos de su esposa, lejos de sus hijos, de una u otra forma descargan aquella impotencia con los más débiles, con los pobres. Porque para ellos el reino de este mundo es el reino del poder, del dinero y de la fuerza. Y estos soldados se hacen eco de lo que habían propuesto los magistrados. Es decir, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Vuelve la misma propuesta, piensa en ti. Continúa el evangelista San Lucas diciéndonos que encima había un letrero que decía: este es el Rey de los judíos. Finalmente Jesús se ha hecho entender desde la cruz cuánto ama a la humanidad. Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Esto es el Rey de la Gloria. Nos ha manifestado todo su amor por ti, por mí, por la humanidad. El cuarto grupo que nos presenta San Lucas son los malhechores, dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de ellos lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, vuelve aquí otra vez la misma propuesta, tanto de los magistrados como de los soldados. Es decir, sálvate a ti mismo, piensa en ti. En la persona de este ladrón muchas veces se representa la vida de muchos de nosotros. ¿Cuántas veces le hemos robado la paz a una persona, la tranquilidad? ¿Cuántas veces hemos robado su prestigio? ¿Cuántas veces le hemos robado su fama? ¿Cuántas veces le hemos robado tantas cosas por nuestro vocabulario, por nuestra forma de ser? Ladrón no solamente es el que roba cosas, sino también el que roba la fama, el prestigio de los demás. El otro ladrón, el otro malhechor, no acepta la propuesta de su compañero. Y es cuando le dice: ¿es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Es consciente y reconoce su pecado. Pero lo más hermoso de este ladrón es la oración maravillosa que hace en ese momento. En primer lugar, llama a Jesús por su propio nombre. En los evangelios muy pocas veces llaman a Jesús por su nombre, porque llamar a Jesús por su nombre significa mucha cercanía, mucha amistad, somos grandes amigos. Y el ladrón, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Lo llama por su nombre y le pide un recordatorio, más nada. Ahora veamos la respuesta de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel malhechor solamente le había pedido un recuerdo, pero la bondad, el amor y la generosidad de Jesús van mucho más allá. Le pidió un recuerdo y le dio el paraíso. Qué grande es el amor de Jesús por nosotros. Este ladrón también debería representarnos a nosotros, que en un momento determinado de nuestra vida debemos hacer la elección perfecta como la hizo él. Celebremos con gozo esta fiesta de Cristo Rey, no solamente gritando ¡Viva Cristo Rey!, sino que dando muestra de que verdaderamente Cristo es el que reina en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Respondiendo ante el odio, la violencia, la agresividad, respondiendo siempre con amor. Ahí decimos: Cristo gobierna en mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en mí, pensando siempre en el amor y en el servicio a los demás. Pues bien, que Dios y la Virgen Santísima te bendigan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una feliz semana.